Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Transmitiendo directamente desde la Ciudad de México, Proyecto 2013. Recuerden ustedes que todos los viernes de 7 a 8 de la noche estamos aquí en Tertulia Nocturna, en donde hacemos comentarios a las noticias de lo que acontece en el mundo, y no solamente en el mundo, sino en la Ciudad de México. Hay 5 continentes que tienen noticias verdaderamente extraordinarias y queremos agradecerles de antemano, como lo estamos viendo en estos momentos en nuestro planisferio. Bueno, pues saludos a Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, China, Japón, Canadá, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Y bueno, pues amigos, una de las noticias muy importantes es que un nuevo comercio se abre para el mundo entero, y ahora que ha llegado al poder Xi Jinping, quien es el presidente de China. Y bueno, pues nos encontramos con algunos elementos muy interesantes acerca de lo que ha acontecido en estos días, y sobre todo pues ahora que México y China pues son socios a través del comercio, pues nos llama mucho la atención este fenómeno que se está dando en el proceso de la economía, puesto que durante los últimos años pues se han hecho pues algunos convenios muy importantes. Pero antes de ello yo quisiera mencionar lo que ha acontecido en los últimos años, y precisamente en el sexenio pasado con el señor Felipe Calderón siendo presidente de México. Pues aquí tenemos la fotografía de él en el periódico Reforma, en donde, bueno, ustedes saben que sobre la mesa siempre una infinidad de periódicos que se publican en México. Y aquí tenemos pues los comentarios del lunes 3 de junio de 2013 en el periódico Reforma, en la sección nacional, donde se hace un comentario de lo que aconteció directamente con la recepción que hizo el presidente Felipe Calderón al señor pues Dalai Lama, y esto causó molestias con China. Y evidentemente tenemos un problema muy serio, porque pues prácticamente la reclamación que hizo China a través de su embajador, y que hace unos días volvió a repetirlo, pues tenemos de hecho en la política nacional, obedeciendo lo que se llama la doctrina Estrada, pues nuestro país no tiene por qué dar respuesta a otros países en base a recibir a quien México quiera en estos aspectos, no importa de la sección que se determine en su momento por la corriente política que se tenga, si son gente que ha sido expulsada de su país por cuestiones políticas, si algún expresidente ha sido pues en el caso de lo que ha acontecido en nuestro país, en un momento determinado, pues nuestro país tiene todo el derecho de recibir a quien desee. Y recuerden ustedes que después de la Guerra Civil Española tuvimos una serie de problemas precisamente con España franquista, porque precisamente la república, el gobierno republicano en el exilio, la Segunda República, fue recibido por México, y durante más de 20 años se tuvo esta relación con la república, a pesar de que Franco estaba en el poder. Y bueno, pues podríamos llamar así rápidamente los problemas que se han venido presentando en las últimas semanas, y el embajador de China reclamó a nuestro país haber recibido el señor Felipe Calderón al Dalai Lama. Pero esto causó problemas porque tenían una serie de convenios muy particulares con respecto a la economía, y se suspendieron la venta de algunos productos. Y en este caso pues podríamos mencionar que la venta de algunos productos, y sobre todo que ahora volvió a refrendarse este convenio, de acuerdo al periódico El Universal, nos está diciendo que en la publicación del 6 de junio del 2013 dice: se alistan a potenciar comercio con China. Y dice: prevén exportar 20 millones de litros de destilado y 300.000 toneladas de carne. Bueno, pues la alimentación muy especial de China tiene que ver con el cerdo. Y esto evidentemente, cuando el presidente Felipe Calderón había recibido al Dalai Lama, se rompieron pues estos convenios en particular. Y sobre todo que China ahora está teniendo un acercamiento muy fuerte con el propio gobierno de los Estados Unidos. En estos momentos Xi Jinping se encuentra en Estados Unidos, va a tener una entrevista con el presidente Barack Obama, sobre todo en áreas de comercialización, y sobre todo que ya en estos momentos China está adquiriendo pues algunos centros muy importantes en diversas partes del mundo.
Dice así en el documento escrito en el periódico Universal por Ricardo Jiménez. Los productores nacionales de carne de cerdo y de tequila proyectan que en los próximos años se puedan incrementar exponencialmente sus exportaciones a China, la segunda economía del mundo. Luego de 10 años de negociaciones infructuosas durante su visita de Estado, Xi Jinping accedió a abrir los mercados de la carne de cerdo y del tequila de todas sus categorías, como parte de los acuerdos alcanzados con el presidente Enrique Peña Nieto. El presidente de la Confederación Porcicultura Mexicana, José Luis Caram, afirmó que en los sectores estarían las posibilidades de incrementar en forma gradual sus exportaciones a esa nación hasta alcanzar las 300,000 toneladas de carne en 2018. Destacó que China es el principal consumidor de carne de cerdo, ya que se abastece del 49% de la producción mundial, por lo que se abre una gran oportunidad para los productores mexicanos. Bueno, pues aquí tenemos, si me permiten ustedes, pues una viñeta que presenta el periódico El Universal. Lo voy a colocar aquí para ver si nuestra técnica Aranza nos hace un acercamiento para poder ver estos elementos de los sistemas de producción que se tiene en México, para que ustedes lo puedan apreciar así rápidamente. Y bueno, pues es parte de las grandes oportunidades que se tiene. Y recordemos que pues hace aproximadamente unos 300 años la nao de China llegaba directamente para traer productos muy importantes a México, y que era un comercio que se citaba directamente en Acapulco. Gracias, Aranza. Y bueno, pues es parte de lo que estamos viendo ahora. El presidente Enrique Peña Nieto pues recibió a Xi Jinping y su esposa, quien es una mujer con una gran preparación. Además, ella perteneció al ejército chino, además de que tiene una maestría en etnomusicología, y bueno, etnomusicología no, en musicología, y es cantante, que la cual pues nos está dando una pauta que tiene ciertas habilidades, la esposa de Xi Jinping, una mujer con una personalidad muy fuerte. Dice, voy a leer parte de lo que mencionaba hace un momento en el periódico Reforma del lunes 3 de junio. Casi 2 años después de que las relaciones entre México y China se tensaran debido a la reunión que el entonces presidente Felipe Calderón sostuvo en Los Pinos con el Dalai Lama, el mandatario del gigante asiático Xi Jinping realizará una visita de Estado al país. Durante su paso por México del 4 al 6 de junio, el mandatario intentará fortalecer los lazos bilaterales, centrándose en especial en asuntos políticos y comerciales de interés para ambos países. También se habla por ahí de que China va a fundar en el sureste de México el Dragon Mark, que pues prácticamente nos compromete al país desde muchos puntos de vista. Recordemos que allá por el año de 1836 se le dio la autorización a un grupo de norteamericanos, vamos a llamarlos así para esa época, quienes solicitaron permiso para establecerse en el Álamo, y debido a esta circunstancia, al pasar 5 o 6 años, pues exigieron la independencia de esta zona, y eso fue lo que provocó la guerra de intervención por parte de los Estados Unidos hasta quitarnos la mitad de nuestro territorio. Esperemos que los chinos no vayan a hacer exactamente lo mismo, y me permito decirlo porque es un resumen histórico de lo que acontece cuando un país le permite a otro que vayan sus connacionales a establecerse en un lugar. Después vienen las reclamaciones debido a algunos factores por la asistencia de sus connacionales. Y bueno, pues estamos viendo en imagen ahí precisamente en la cena que se tuvo con el mandatario chino, su esposa, y el presidente de México y la primera dama de México. Entonces, para nosotros es muy importante que podamos entender que estos elementos de la comercialización que se están teniendo en todas partes del mundo, sobre todo ahora cuando el comercio a nivel internacional nos está permitiendo mejorar las economías. Por un lado se mejora la economía, pero también por otro lado se perjudica estos elementos de la economía debido a las presiones que se tiene ahora con el Fondo Monetario Internacional, con la economía europea, con la propia economía de los Estados Unidos, y las presiones que tienen subir y bajar los precios de ciertos productos, y a veces se llegan hasta las guerras económicas que se tienen en los países.
el artículo que publicó el Universal, precisamente el 4 de junio, me parece un poco fuerte este comentario debido a que dice así: Estados Unidos le ha ganado la carrera al país en mercado asiático. México debe sacar provecho de China. Se prevé que ambos países negocien un tratado de libre comercio, según dicen los expertos. Durante el periodo 2012, China invirtió más en Panamá que en México, y eso que con la nación asiática no tiene relaciones diplomáticas. Esto ocurre porque la relación entre nuestros gobiernos han sido netamente malos, indicó Enrique Dussel, coordinador del Centro de Estudios China-México de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, pues también el periódico presenta una serie de elementos con la NAO, que ahora continuamos con la NAO de China para pues exportar materiales hacia México e importar materiales de México. Lo interesante de ello sería saber por qué la exportación que haremos de México hacia China tiene que ver con el tequila. Pues debe de ser porque la bebida es un poco fuerte y les agrada probablemente a los asiáticos. Esto es parte de lo que se ha mencionado en estos elementos. Nueva relación México-China. Nuestro país empieza a caminar en la concreción de relaciones internacionales como política de Estado, encaminadas a defender y promover el interés nacional en el exterior mediante relaciones cercanas, mutuamente benéficas y productivas con otros países, sustentadas en una política exterior vigorosa, sustantiva y activa, tal como se ha establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Bueno, nosotros sabemos que el señor Enrique Peña Nieto hace 4 días pues presentó el Plan Nacional de Desarrollo acerca de lo que acontece con la comercialización y el acercamiento que se ha perdido durante los últimos 2 años directamente con algunos países en Centroamérica. Dice así: evoca a Juárez. En el Senado, el presidente chino Xi Jinping recordó parte del legado de Benito Juárez al exponer los 4 principios con los que se fortalecerá la relación con México: trato igualitario, ganancias compartidas, comunicación e intercambio científico. Esto es muy interesante, y a mí me parece que el presidente Xi Jinping haya hecho relación al presidente Juárez, porque el presidente Juárez evidentemente mencionó en su momento, cuando hubo problemas muy fuertes en México y en el continente americano debido pues a la invasión tripartita que se dio por Inglaterra, por Francia e Inglaterra. Y recordemos que precisamente la invasión de 1862 pues eran por adeudos que tenía el país directamente con estas naciones, y lo que sucedió fue la invasión francesa hacia México en los tratados que se rompieron, uno de ellos el Tratado de Guadalupe, y se rompen estos tratados, viene la invasión de los franceses porque piden permiso adelantarse unos kilómetros en Veracruz, pero esto se hace debido a que se le permite al ejército francés, inglés y español que puedan acantonarse unos kilómetros adelante, porque en esa época la ciudad en la costa veracruzana era una zona insalubre. Y bueno, pues parte de ello volvemos a ver y menciona al presidente Juárez. Pues él habla de este elemento de el respeto a derecho ajeno es la paz, de acuerdo a lo que dice el concepto filosófico del presidente Juárez, y tengo un artículo que vamos a tocar ahorita al presidente Juárez. Dice en alguno de los artículos que tenemos aquí precisamente en la sección de Excelsior, en la sección nacional, dice: las esposas de los presidentes de México y China recorrieron los sets de televisión. Bueno, nosotros sabemos que también pues la televisora, nuestra compañera Televisa, pues tiene nexos muy fuertes por la repartición de las televisoras, de los programas de telecomedia que se hacen la traducción verdaderamente extraordinaria. Y bueno, pues la señora esposa de Xi Jinping, Peng Liyuan, la esposa del presidente pues chino, hace comentarios acerca de ello. Y dice así: Angélica Rivera regresó al lugar que la vio nacer como actriz.
La esposa del presidente Enrique Peña Nieto estuvo de visitas en las instalaciones de Televisa San Ángel, acompañada por la primera dama de la República Popular China, la señora Peng Liyuan, a quien no le son ajenos los foros de televisión, pues posee una larga trayectoria como cantante. Bueno, pues sería muy interesante que en algún momento hablemos de estas mujeres para poder conocer la estructura de vida que llevaron estas señoras para llegar directamente a ocupar las primeras magistraturas, pero eso lo vamos a hacer hacia el futuro, cuando tengamos mayor información de la señora esposa del presidente chino. Y fíjense ustedes que salió algo que me llama mucho la atención. Ahora vamos a pasar a la sección nacional, ya que el presidente Xi Jinping habló del presidente Benito Juárez, pues el periódico Excelsior publicó precisamente a 150 años de lo que el presidente Benito Juárez hizo durante la invasión francesa, pues dice: un viaje por la patria, escribió una serie de artículos con respecto a ello que nos llaman mucho la atención acerca de esta marcha extraordinaria que hizo el presidente Juárez, pues evidentemente pasando de un estado de la República a otro, debido a que la persecución era muy fuerte por parte de los franceses. Excelsior recorrió la ruta que el Benemérito comenzó hace 150 años. Arturo Páramo es el que escribe este artículo. Hace 150 años escribió una de las épicas de la historia de este país, en la que poco se habla en los libros de texto. El 17 de mayo la ciudad de Puebla había caído ante el ejército francés y era inminente la invasión a la Ciudad de México. Benito Juárez decidió que era necesario salir de la Ciudad de México al norte del país. Durante 4 años tuvo que combatir un ejército invasor y a mexicanos imperialistas. Encabezando un gobierno en bancarrota, cruzó sierras, desiertos, se detuvo en ciudades, pasó por rancherías, llevó a cuestas el archivo de la nación, perdió hijos, tragó tierra de las sierras, del desierto, polvo de mares desaparecidos, cruzó cañones y se mantuvo firme, inflexible ante el intento de establecer un imperio en México entre 1863 y 1867. Vean ustedes qué interesante. Y bueno, pues esperemos que nuestra compañera Aranza nos ponga imágenes del presidente Benito Juárez en su carreta, en su carroza, que se dedicó a recorrer toda la etapa de la República Mexicana. Y bueno, pues al término de esta invasión francesa hubo algo muy importante que aconteció en nuestro país, puesto que debido a que el presidente Benito Juárez andaba de un lugar a otro, pues hasta algunos mexicanos en un momento determinado intentaron traicionarlo, entregándolo a las fuerzas francesas y sobre todo en la zona norte de México. Para nosotros el presidente Benito Juárez, que estuvo expatriado en algunos momentos por la persecución del presidente Santana, pues él estuvo trabajando allá en los Estados Unidos, sobre todo en las áreas de las fuentes del tabaco. Y bueno, vamos a continuar con esto. En honor a Benito Juárez, al Benemérito, se erigieron monumentos, se han fundido bustos y esculturas de cuerpo entero, se pintan de dorado efigies en yeso, se han erigido columnas, se esculpió su rostro en cera, se bautizaron plazas, calles, avenidas, ciudades, se han montado museos, se ha puesto su nombre en oficinas, salones y despachos. Hermenegildo Benítez, en Tepeji del Río, cuenta que el carruaje se le rompió una rueda y se detuvo a repararla durante 2 semanas. Lo real es que solo durmió una noche en ese pueblo. Bueno, pues podríamos comentar mucho más acerca de esta caravana, donde pues el presidente Benito Juárez, con 150 soldados a la retaguardia, 11 carretas con el archivo de la nación, la comitiva presidencial con carrozas y jinetes. Esto pues nos permite conocer pues la gran aventura del presidente Juárez acerca de esta huida permanente, y sobre todo el llamado Segundo Imperio de Maximiliano y Carlota, que tuvieron esta oportunidad. Bueno, pues como siempre tenemos que mencionar las felicitaciones al periódico Excelsior por estas publicaciones extraordinarias que hace permanentemente. Y bueno, pues vamos a pasar a otro tema, amigos, porque la verdad
no nos podemos quedar, aunque es mucha la información acerca de esta relación muy importante que se tuvo con el presidente Xi Jinping. Y bueno, pues uno de los elementos es pues el mensaje dado por el presidente Benito Juárez, y vamos a seguir tomando elementos interesantes. También salió una publicación en el periódico pues Crónica, en donde pues el domingo 2 de junio de 2013 se hizo una publicación, La reina Isabel II de Inglaterra, y esto nos va a permitir pues conocer algunos de los elementos. Se han publicado fotografías muy interesantes de estas mujeres, sobre todo Margarita de York, hermana de la reina Isabel, que falleció pues muy joven, y bueno, se vio envuelta en muchos escándalos acerca de su matrimonio y sus relaciones. Durante la ceremonia, en 1981, y a solo 6 semanas de la boda del príncipe Carlos y Diana Spencer, se efectuaron 6 disparos contra la reina desde una distancia corta mientras cabalgaba camino a su casa. Uno de los caballos murió en esta acción. En 1986, el agresor de 17 años, Marcus Sargent, fue condenado a 5 años de prisión y liberado luego de 3. Isabel celebró el jubileo de plata como reina en 1977, para el cual se llevaron a cabo fiestas y eventos a lo largo de todo el Reino Unido. Recordemos que hace aproximadamente unos 2 años, en el momento que se hizo una serie de actividades, en primer lugar, los Juegos Olímpicos en Inglaterra, que pues estaba a punto de tener problemas económicos, pues Inglaterra, y pues con los Juegos Olímpicos recuperó parte de la economía, y posteriormente pues la boda de los príncipes herederos del reino próximo de Inglaterra, pues esto llevó verdaderamente a recuperar pues algunos millones de liras, en donde, bueno, la lira es de Italia, pero precisamente el hecho, la libra esterlina, que permitió que en la boda de estos príncipes nos dieran una pauta muy importante para que se recuperara económicamente. Isabel II, una vida al servicio de la Gran Bretaña. La monarca inglesa cumple hoy 60 años a la cabeza de la Casa Real con mayor tradición en el planeta. Ha enfrentado lo mismo la Segunda Guerra Mundial que la crisis de su familia, y sobre todo la crisis de la Unión Europea. Isabel II, por la gracia de Dios, del Reino Unido, de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte y de sus otros reinos territorios, reina jefa de la Mancomunidad de las Naciones, defensora de la fe, cumple hoy 60 años en el trono. La monarca, ahora de 87 años, festejó en 2012 el jubileo de diamante por sus 6 décadas en el poder, en medio de fastuosas celebraciones durante todo el año. Sin embargo, esta conmemoración será menos prolongada y menos multitudinaria. Bueno, la verdad es que es interesante hablar, pues la reina Isabel, que nos merece todo el respeto como monarca y una mujer muy inteligente que ha sabido dirigir a Inglaterra durante tantos años, y sobre todo lo que tuvimos oportunidad de ver durante la Segunda Guerra Mundial con Winston Churchill, quien era el primer ministro en Inglaterra. Dice así, también hay otros aspectos que también se tienen que comentar. Dice así: el escándalo no afecta a la corona. Sin duda, una de las mayores pruebas para Isabel II se dio en 1997 con la muerte de la princesa Diana. Era un principio. La reina, según sus costumbres, guardó silencio y en privado llevó el luto junto a sus nietos. Sin embargo, la demanda de los británicos fue que se presentara sus respetos a la reina de los corazones. La verdad es que la muerte de Lady Di fue un elemento muy raro, porque se han corrido muchas versiones acerca de que esta mujer estaba ya embarazada y que pues iban a tener problemas